yo sí me creo que el Espíritu actúa, porque si no, no estaría aquí. La verdad es que cuando pensaba en este momento, pues yo me acordaba de San Pablo, que como os decía ayer, celebramos este año los 50 años de la concepción de su patronato. Y me acordaba de una frase donde San Pablo en una de las cartas dice: me presento con temor ante vosotros, con temor y con temor. Pues yo me presento a vosotros con temor y con temor. Pero también me acuerdo de otra frase donde dice: sé de quién me he fiado. Y como sé de quién me he fiado, pues por eso tengo la osadía de estar esta tarde aquí delante de vosotros. Y como sé de quién me he fiado, sé, por lo menos creo, que yo no os voy a descubrir esta noche o esta tarde nada nuevo. Creo que no voy a descubrir nada nuevo. Pero sí le pido al Señor una cosa, y es que me ayude a intentar proponeros que caminemos juntos durante una hora en recorrer un camino de recuperar nuestra ilusión, recuperar nuestro ardor, recuperar nuestra alegría de ser responsables en esta nueva evangelización y concretamente en este nuestro movimiento de cursillos de cristiandad. Se me ha mojado el papel, pero no os preocupéis que se ve perfectamente. Yo la verdad es que pensaba, cuando reflexionaba en esta charla, pensaba que no es por casualidad que estemos viviendo este encuentro en estos momentos concretos. Estamos viviendo en tiempos de Pascua, en tiempos de alegría, en tiempos de resurrección, en tiempo de esperanza, en tiempo hermoso para todos nosotros. Y eso de verdad que es un regalo que creo que nos está haciendo a todos el Señor en estos momentos, al movimiento de cursillo. Y eso me daba pie a pensar en: Señor, ¿qué es lo que nos estás pidiendo a todos los creyentes? Y me hacía caer en la cuenta mirar en unas claves que creo que eran importantes el plantearnos primero, antes de entrar de lleno en cómo tenemos que ser responsables. Uno de las claves, yo decía, estamos en un tiempo en donde estamos verdaderamente convencidos que necesitamos la nueva evangelización. Todos, de alguna forma, estamos en nuestro lenguaje, en nuestra vida cotidiana, en nuestras conversaciones, diciendo: necesitamos esa nueva evangelización. Pero también es cierto que frente a esa necesidad del tiempo actual, también estamos cayendo como en un pequeño desánimo. El término de nueva evangelización no es de ahora. Ya en el año 83 Juan Pablo II hablaba de ese término de la nueva evangelización, con nuevo ardor, con nuevos métodos y con nuevas expresiones. Ya hace más de 30 años de aquella novedad. Y parece que a lo largo de estos 30 años, como que al no ver los frutos deseados, estamos como decepcionándonos. Y quizá esperamos que esa nueva evangelización la hagan unos cuantos, con grandes dotes, con gran inteligencia, y nosotros estamos como esperando, como dormidos. También otra de las claves que yo creo que es importante que tomemos conciencia antes de entrar en todo lo demás, es que quizá uno de nuestros grandes defectos o nuestra gran preocupación está en que no sabemos cómo desinstalarnos de la rutina, de las costumbres, de las tradiciones. Yo recuerdo una vez, no sé si fue en el anterior encuentro, que José Gilberto Miranda decía que era imposible evangelizar con los pies en el 2013 y con la cabeza en el 1945. Es decir, yo creo que tenemos un gran problema al intentar quitarnos, desinstalarnos de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, para entrar de lleno en esa tarea evangelizadora. Ya, fijaros, Santa Catalina de Siena, uno de los grupos que hemos puesto, patrona de Europa, decía que para que la Iglesia se transforme es necesaria la conversión individual de cada uno de nosotros. Para que la Iglesia se transforme es necesaria la conversión de cada uno de nosotros. Por lo tanto, para la nueva evangelización, para hacerla realidad, somos primero nosotros los que nos tenemos que convertir. Y eso requiere un cambio de mentalidad, un cambio de actitud
ante los retos, ante las posibilidades que tenemos. La nueva evangelización es una acción espiritual. No es por narices. Es algo que tiene que estar cimentada en lo más profundo de nosotros. Es la capacidad de tener aquí y ahora el coraje que tuvieron los primeros cristianos. El salir sin miedo a compartir, a comunicar la experiencia que previamente habían vivido. Solamente desde ese encuentro profundo, desde ese sentir a Dios en nuestro corazón, vamos a ser capaces de poderlo ofrecer a los demás. Decía Pablo VI, no habrá una iglesia evangelizadora sin previamente haber sido evangelizada. Es decir, que no hayan vivido un Pentecostés personal, no comunitario. Cada uno tenemos que vivir un Pentecostés, un recibir la fuerza del Espíritu, para que con la fuerza del Espíritu podamos llegar a los demás. Por lo tanto, hermanos, la conclusión es muy clara: a nueva evangelización, nuevos evangelizadores, nuevos responsables. No hay otra. Podríamos decir, ¿qué motivos hay para la novedad? Puesto que siempre la Iglesia ha tenido conciencia de que tenía que evangelizar. Pues mirad, yo creo que la novedad es la que nace de cada uno de nosotros cuando nos levantamos e intentamos encontrarnos con el Señor. No hay otro camino. No podemos vivir de las rentas, no podemos vivir de lo que vivimos en otro momento. La novedad es que cada uno de nosotros, para afrontar los retos del día a día, tiene que basarse en el encuentro con el Señor y con el Señor resucitado. Y solo así será capaz de hacer nuevo todo lo que haga. No es cuestión de hacer cosas novedosas. Quizá no es cuestión de hacer grandes despliegues de formulismos o de pensamientos, sino hacer nuevo el amor de Dios en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos hacer nuevo cada momento, cada pensamiento, cada actitud, cada gesto. Porque mirad, el Evangelio se encarna en personas concretas, y porque se encarna en personas concretas que lo viven, lo pueden anunciar. Pero también es verdad que tenemos que reconocer que por desgracia hay muchos cristianos que viven su fe sin una necesidad clara de comunicarlo. Eso es una realidad. Hay gente que dice que tiene fe, pero no tiene necesidad de comunicarlo. La nueva evangelización, mirad, no es una acción individualista. Es una acción de todos y todos juntos en la Iglesia. Y estaréis conmigo en que muchas personas han abandonado su compromiso cristiano porque olvidaron lo más importante: que nuestra fuerza no está en nosotros. Nuestra fuerza está en el Señor. Y cuando olvidamos de vista esta afirmación, al final nos perdemos, nos decepcionamos y terminamos por abandonar. Y entonces quizá nos podríamos plantear, bueno, entonces, ¿dónde podemos recuperar nuestra alegría? ¿De dónde parte nuestra alegría? Pues yo me gustaría recordar con vosotros el texto de San Juan en el capítulo 20, que dice: al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas, por miedo a los judíos. Y en esto que entró Jesús y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Desde aquel día, todos los discípulos tenían una forma nueva de mirar, de oír y de gustar. Ellos decían con fuerza: hemos visto al Señor. Ahí es donde tenemos nosotros que recuperar nuestra alegría, en seguir sintiendo con fuerza que el Señor resucitado sigue llegando a nuestras vidas, y que podemos decir como aquellos apóstoles: es que estamos viendo todos los días al Señor, porque todos los días se hace presente en mi vida y en la vuestra, y como se hace presente en mi vida y en la vuestra, por eso podemos tener la alegría. Ahí es donde tiene que estar cimentada mi alegría, no en lo que haga, en lo que diga o en lo que me digan los demás de mí, sino que es el Señor el que murió y resucitó para que yo tuviera vida y que la tuviera en abundancia.
Pues bien, yo creo que todos los que estamos aquí, todos, hemos experimentado en un momento de nuestra vida esa alegría que se siente cuando tienes la presencia del Señor. Todos somos de Cursillos, por lo tanto, hermanos, hablaros de presencia, hablaros de encuentro me es súper facilísimo. Porque todos hemos experimentado en un cursillo cómo el Señor se ha hecho presente, ha transformado nuestra vida y hemos sentido tal alegría. Yo os lo digo de verdad, todavía recuerdo, y mira que después he vivido momentos, pero todavía recuerdo aquel primer momento donde yo sentí con fuerza la presencia del Señor y esa alegría me ha acompañado desde hace más de 25 años. He tenido luego muchos momentos más de alegría, de presencia del Señor, pero sí que es cierto que aquel primer momento donde yo era una persona alejada, que me consideraba atea, y sentí esa fuerza, sentí esa presencia, que me daba una alegría que hasta ese momento jamás había conocido. Ni el amor de mi familia, ni de mi marido, ni de mi hijo, ni de mis padres. Era algo que me traspasó por dentro. Esa alegría yo no la he vuelto, no la he olvidado, ha marcado mi vida. Me imagino que igual que la de todos vosotros. Esa es la alegría de la persona que no tenemos que perder en ningún momento. Es verdad que en nuestra vida habrá altos y bajos, pero recordar, yo tengo que recordar siempre que de ahí parte mi alegría y que esa alegría no me la puede quitar nadie. ¿Cuántas veces nosotros, nuestras comunidades, nuestros grupos, en vez de intentar testimoniar esa alegría, pues nos hemos quedado en Viernes Santo, porque no hemos quizás resucitado con el Señor? ¿Cuántas veces nos quejamos de que no contagiamos a los demás la alegría de ser creyentes? Y es porque quizás nosotros tengamos que empezar a recuperarla, porque la hayamos perdido. Yo el otro día, fijaros, viendo la película de Jesús de Nazaret, me detenía en el pasaje de Nicodemo. Dentro de pocos días vamos a tenerlo en la liturgia, es decir, en el Evangelio, no sé si es el día 9 o cosas así. Pues leeremos ese pasaje de Nicodemo. Y yo, fijaros, me acordaba, cuando lo estaba viendo, digo, Nicodemo era un hombre de fe, un hombre que quería seguir al Señor, un hombre bueno, que tenía inquietud. Y él va a hablar con el Señor y le pregunta qué es lo que tenía que hacer, que él quería seguirle, pero tenía dudas. Y yo me planteaba, ¿cuántas veces nosotros somos como Nicodemo? Yo no sé aquí si alguno se sentirá identificado, pero yo pensaba, ¿cuántos de nosotros quizás vengamos aquí con nuestras dudas? ¿Cómo tenemos que afrontar estos nuevos retos? Señor, ¿qué tenemos que hacer? Yo quiero seguirte, yo quiero ser discípulo tuyo, pero no sé cómo. Pues yo creo que lo mismo que a Nicodemo el Señor le respondió, también nos puede responder a cada uno de nosotros si tenemos esas dudas. El Señor le dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo, nacer en el Espíritu. Pues hoy a nosotros, responsables del movimiento de Cursillos de Cristiandad, también nos dice, hermanos, tenéis que nacer de nuevo, desinstalaros de vuestras costumbres y de vuestras comodidades, abriros a la acción del Espíritu, porque solo abriéndonos a la acción del Espíritu vamos a poder dar fruto. Y si nacemos a la acción del Espíritu, si nacemos verdaderamente a ese Espíritu del Señor, entonces se creará en nosotros la urgencia evangelizadora. Entonces nacerá en nosotros la necesidad de ir a los caminos, de salir a todos los sitios para comunicar la buena nueva que llevamos. Decía San Pablo, ay de mí si no evangelizara. San Pablo no es por casualidad nuestro patrón. El Señor ya sabía que necesitábamos el impulso y la fuerza de un apóstol intrépido y valiente. Nosotros, como responsables de un movimiento de primer anuncio, de punta de lanza, tenemos que tener también esa fuerza de ir al camino, de salir, de tener esa urgencia evangelizadora. Porque solo el que está convencido va a convencer, solo el que está motivado va a motivar. Y eso tiene que nacer de cada uno de nosotros. También me planteaba cómo poder recuperar, renovar esa alegría, esa urgencia evangelizadora en nuestras vidas. Pues yo me iba a la fuente, hermanos.
Yo creo que uno de los principales factores que tenemos que recuperar, no factores, lo primero que tenemos que recuperar es nuestra vocación bautismal. Por el bautismo nosotros somos hijos de Dios, somos miembros del cuerpo místico y somos templos del Espíritu Santo. Tenemos la vida de Cristo en nosotros desde el mismo momento de nuestro bautismo. Y tener la vida de Cristo en nosotros significa que tenemos también su misma misión, que es el llevar a todos los hombres la buena nueva de la salvación. Hacer que todos los hombres descubran el gran regalo de la salvación. Por lo tanto, nuestra urgencia nace, es decir, mi compromiso cristiano nace de mi propio bautismo. Y no es sí o no, es sí o sí. No hay que buscar más razonamientos. Yo, como bautizado, tengo esa misión de anunciar. Ahora, también es verdad que todos los bautizados tenemos la misma misión, pero no todos los bautizados tenemos que hacer esa misión de la misma manera. Dentro de la Iglesia, todos los bautizados están llamados a evangelizar, pero dentro de la Iglesia, los bautizados tienen que encontrar su camino. Unos lo harán de determinada manera, otros lo harán de otra determinada manera. Nosotros, los que estamos aquí, hemos elegido hacerlo a través de una vocación específica, que es la vocación del movimiento de cursillos de cristiandad. Yo, cuando pensaba en cómo ser nuevos responsables, cómo dar respuesta desde ser nuevos responsables, fijaros, yo tenía como cierta dificultad para poder comunicaros lo que pensaba, lo que yo pensaba que el Espíritu me encauzaba. Y era, yo no puedo desligar responsable por un lado y responsable del movimiento por otro, porque ante todo nosotros somos cristianos comprometidos, que hemos optado por un movimiento concreto. Pero lo mismo que decimos para un responsable de la nueva evangelización, vale exactamente igual para un miembro de una escuela, de un responsable de cursillos. Por lo tanto, digo, mirad, cuando yo hablo para nuevos responsables, pues que cada uno la coja como pueda. También hablo para los responsables de la escuela de cursillos. Bien, pues, ¿cómo responder a esa nueva evangelización siendo nuevo responsable? Pues también frase del Evangelio: a otros nuevos, vinos nuevos. Vinos nuevos. ¿Cómo tiene que ser el responsable? ¿Cómo tenemos que ser? Y permitidme mirar, ¿cómo tenemos que ser hoy nosotros? ¿Cómo tenemos que ser pues todos los que estamos aquí y todos los responsables de nuestras escuelas? Ante todo, responsables creyentes. Y cuando digo creyentes, pues no solamente es que crean en Dios, sino que hagan, que testimonien y que de alguna forma vivan, no de alguna forma, que vivan. Yo, para intentar desarrollar esta afirmación, voy a utilizar 3 claves que me he copiado del Papa Francisco. Vamos, que no soy novedosa. Como ahora el Papa, pues nos ha entrado con ese espíritu y con ese ímpetu, estamos todos como pues muy por la labor de leerle mucho. Entonces, pues bueno, yo no voy a ser novedosa, voy a coger 3 ideas que yo os digo, además, me impactaron desde un primer momento, y cuando las escuché, mandé al ejecutivo un WhatsApp diciéndole: fijaros qué 3 palabras más hermosas: profesar, construir y caminar. Bueno, pues yo, cogiendo esas 3 ideas del Papa Francisco, pues creo que las claves para ser nuevos responsables: primero, personas que profesen la fe. Es decir, hombres y mujeres que, porque tienen a Jesús en sus vidas, llevan a Jesús a los demás. Porque tienen a Jesús en sus vidas, los llevan a los demás. Y que se sienten llamados y escogidos. Personas que verdaderamente saben que es el Señor el que les ha elegido. Que se creen eso que dice el Evangelio en el capítulo 15 de San Juan: vosotros sois mis amigos, yo no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo el que os he elegido a vosotros. Y os he elegido
para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. Por lo tanto, personas que verdaderamente se sientan llamados y elegidos por el Señor. Y cuando, hermanos, nos sentimos llamados y elegidos, pues no nos entran los miedos, sino que, Señor, aquí me tienes con mis 2 peces y con mis 5 panes. Haz de mí, pues, lo que tú quieras, y tú serás el que multiplique mis pocas cualidades o mis muchas cualidades, pero tú serás el que lo haga, porque me has elegido. Personas que ardan en deseo de profesar, de comunicar la fe. La nueva evangelización quiere decir que tenemos que compartir con el mundo las ansias de salvación, que tenemos que dar palabra y dar testimonio, que tenemos que perder el miedo a manifestar lo que somos. Y cuando digo manifestar lo que somos, no quiere decir que vayamos enarbolando banderas de fanatismo, sino que con seriedad, con serenidad, propongamos la alegría que llevamos dentro, sin miedo. Cuando nos falta fe, es cuando nos entran los miedos y los temores. Y eso lo hemos experimentado todos. Tenemos que ser personas alegres. No podemos ser responsables tristes y desalentados. Dicen que un cristiano triste es un triste cristiano. Tampoco quiere decir esto que tengamos que estar siempre con la sonrisa del profidente, entre otras cosas porque los que tenemos los dientes feos, imaginaros que van. Pero sin embargo, es esa alegría que nace del interior. Es esa alegría que no te quitan ni los malos momentos, ni las adversidades del camino, ni las dificultades. No podemos tampoco ser personas de fe si estamos siempre quejándonos. Una persona de fe no puede estar siempre maldiciendo, hombre, como dice alguna gente, siempre quejándonos, siempre protestando. No, tenemos que ser personas que sepan ver la realidad. Me decía antes don Ángel, no optimistas, sino gente de esperanza. Es así, gente de esperanza. Una persona que sea capaz, efectivamente, de descubrir. Ahora mismo yo, si dijéramos, ¿vivimos en unos momentos estupendos? Pues no, vivimos en un momento de dificultad económica, en un momento de dificultad para transmitir la fe. Claro que estamos viviendo en un tiempo de dificultad. Pero también es cierto que tenemos oportunidad, es un tiempo de oportunidad. Tenemos más trabajo que nunca. Es decir, tenemos un campo de actuación más que nunca. Porque si decimos que tenemos que llevar la buena nueva a la gente que está alejada, imaginaros cuánto campo de actuación. Por lo tanto, vamos a ver, hay que ver que no tenemos paro en esta empresa. El Señor nos asegura que tenemos un montón de trabajo, que es cuestión de que nos pongamos a trabajar. También tenemos que vencer la rutina y el desánimo. Tenemos que ser personas de fe que sepan hacer de cada día un momento de gozo, de no ir siempre lo mismo y un poco más de lo mismo. Cuando caemos en la rutina, al final lo que hacemos pues es dar pasos para atrás y no para adelante. Si vemos que las cosas están mal, mejorémoslo nosotros. No esperemos que los demás vengan a hacerlo. Yo recuerdo que es verdad que muchas veces nos sentimos casi incapacitados para decir cuánta tarea, no podemos cambiarlo todo. Pero si cada uno de nosotros intentara mejorar su pequeña parcela, ¿no creéis que en muy poco tiempo una gran parcela habría mejorado? Hoy nos sigue diciendo el Señor a nosotros, id y anunciad lo que habéis visto, con vuestra alegría, con valentía, sin miedo, porque yo estoy con vosotros. También nos pide esa fe, que no nos acomodemos. ¿Cuántas excusas? Y eso cada uno de nosotros, yo me pongo las mías, cada uno de nosotros, ay, es que no puedo, ay, es que no valgo, ay, es que tengo años, ay, que me duele la artrosis, ay, que... ¿Cuántas excusas? Ay, es que tengo que trabajar, ay, es que tengo mis hijos, ay, es que tengo... Cuando el Señor nos está pidiendo algo, ¿cuántas excusas? Es momento de quitarnos las excusas, de mirar en nuestro interior y verdaderamente reflexionar si estamos dando ese sí con mayúsculas que el Señor nos está pidiendo. Que fijaros, a ninguno nos pide más de lo que podamos hacer. Nunca.
Yo en estos 25 años que llevo caminando con el Señor, nunca he sentido que me pidiera más de lo que estaba capacitada para hacer. Y cuando me lo ha pedido, yo he sentido que me capacitaba para hacerlo. Recuerdo todavía cuando me propusieron ser presidenta nacional. Yo no tengo carrera universitaria, hermanos. Soy una persona que le gusta, dice, no sabemos quién eres. Soy muy simple. Soy una persona muy simple. Ama de casa, que ha intentado, eso sí, prepararse, formarse en todo lo que llegaba a sus manos. Pero yo no tengo un título para poner encima de una mesa. Pero sí que es cierto que cuando me pidieron que aceptara ese servicio, yo pensé, si es cosa del Señor, aquí estoy yo. Si es cosa de los hombres, no, porque no lo quería. Y después de 8 años, creo que era cosa del Señor, porque Él ha sido el que ha llevado mi vida en mi casa, mi vida espiritual y mi vida de servicio en el movimiento. Por lo tanto, creo que así tenemos que funcionar. No acomodarnos supone tener que dar un gran paso adelante. Supone que tenemos que entrar en una etapa histórica. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que estamos en un momento nuevo. Todos los días son nuevos, pero estamos en un momento nuevo. Yo he vivido, este es el tercer encuentro de responsables. El Señor me ha regalado esa posibilidad. Y cada uno de los encuentros, para mí, creo que ha sido un momento nuevo de gracia. Un kairos. El Señor nos está regalando un kairos. Y nos está invitando a que transitemos por sitios, por lugares nuevos, como dice la lineamienta del Sínodo de los Obispos. Tener el coraje de transitar por nuevos senderos. Es nuestro momento. El hoy de cada uno de nosotros. El hoy del movimiento de Cursillos. Y no es cuestión de cambiar grandes cosas, como os decía antes. Es cuestión de ser testigos de la fe. Y ante los desafíos de hoy no podemos responder. Ni desde la resignación, ni de encerrarnos en nosotros mismos. Juan Pablo II nos decía, no tengáis miedo, tenéis una palabra que decir al mundo. Nosotros no tenemos que tener miedo, tenemos muchas palabras que decirle al mundo, tenemos un método que ofrecer al mundo. Pero mirad, ese ofrecer al mundo también lleva implícito que tenemos dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestro movimiento, dentro de nuestras comunidades, personas que también necesitan reavivar y reforzar ese encuentro con el Señor. Y me da la sensación, y luego me corregís si estoy equivocada, que muchas veces nos hemos quedado solamente con ir y anunciar a los bautizados. Que es verdad que tenemos que reavivar, pero sin olvidar que tenemos que abarcar esos dos campos. Tenemos que salir al mundo, pero nunca olvidando que también hay muchos hermanos dentro, que están necesitando que les ayudemos a tener un encuentro. Para que profesar esa fe no sea un algo rutinario, sino que vaya acrecentándose cada día, yo creo que las claves están en que seamos personas de oración y personas que vivan los sacramentos. Eso yo creo que no lo voy a decir, pero creo que es importante que lo recordemos. Una vida de oración profunda. Y muchas veces pensamos que la vida de oración es nada más que yo le cuente cosas al Señor, que recite salmos, que yo me sepa muchas cosas. Bien, que eso está muy bien. Yo me acuerdo de un sacerdote que me decía, hacer oración hablada está muy bien, pero junto a esa hay que hacer una oración interiorizada. Porque si yo leo mucho, rezo mucho, pero esa palabra no cala en mi corazón, pues me parece a mí que mi transformación va a ser un poco pobre. Por lo tanto, nuestra oración tiene que ser una oración de decirle al Señor y de escuchar al Señor, que nos transforme, que nos cambie, que nos ayude a descubrir sus planes para cada uno de nosotros. Tenemos que ser personas nutridas de la palabra de Dios. Esa palabra que nos va haciendo crecer y madurar. Una palabra que tiene que cambiar. Mirad, yo una de las cosas que es mi caballo de batalla, yo cada vez que voy a la oración, cada vez que estoy haciendo una lectura creyente, yo tengo que saber que ahí el Señor me está hablando y me está pidiendo
que transforme cosas en mi vida, que me está, lógicamente, animando en las cosas que están bien, pero que me tiene que transformar. Yo no me puedo quedar impasible e igual cada vez que yo escucho al Señor a través de su palabra. Y si yo no lo entiendo en algunos momentos, hermanos, creo que es conveniente que aprendamos a buscar apoyo en la gente que nos puede ayudar. Tenemos déficit de palabra en nuestras comunidades, mucho déficit de palabra. Y entonces surgen aquellos, yo le digo, y perdonadme la expresión, gente muy iluminada. Es que a mí me ha dicho el Señor. Antes de, si el Señor te ha dicho, confróntalo, porque no vaya a ser que te lo estés diciendo tú a ti mismo. Una palabra que interpela, una palabra que cambia, tiene que también ser una palabra cimentada en que verdaderamente es del Señor y no nuestra. Por lo tanto, tendremos que aprender a hacer lectura creyente, lectura de la palabra que verdaderamente cale en nuestro corazón y nuestra forma. Decía, el otro día vi una película que yo no conocía la vida de San Felipe Neri y me encantó. Pero hubo una frase cuando se pone a hablar con el cardenal que le dice: dígame usted dónde está esa frase en el Evangelio y yo lo cumpliré. Pues la palabra del Señor está en el Evangelio. Ese tiene que ser nuestro referente. Y tenemos que vivir el Evangelio. El Evangelio. Y no hacernos un Evangelio paralelo. Nuestras celebraciones sacramentales, pues lo mismo. Tenemos que vivir. Yo hace poco escuchaba a un sacerdote que nos lo dejó meridianamente claro, que no tenemos que ir a misa. Tenemos que celebrar la Eucaristía. Tenemos que vivir la Eucaristía. ¿Y cuántas veces pues vamos de rutina? Voy a misa, pero quizá no voy a experimentar la gracia que el Señor me está regalando en la Eucaristía. No voy a experimentar porque a lo mejor no, mira, la rutina, la prisa, el tiempo, mil cosas. Pero eso nos está pasando muchas veces. Una Eucaristía tiene que ser verdaderamente el encuentro gozoso con el Señor, el encuentro con los hermanos. Y cuando salimos de una Eucaristía, tenemos que salir con cara de resucitado. Yo algunas veces me pregunto, ¿qué pensarán los que están en la calle cuando salimos, cuando nos ven salir? ¿Qué pensarán de nosotros? ¿Testimoniaremos verdaderamente en nuestra vida, en nuestra cara, en nuestras expresiones, que nos hemos encontrado con el resucitado? ¿O dirán, ¿de dónde saldrán esto? Pues imaginad, si nosotros cuando saliéramos con esa alegría, los demás se cuestionarían: oye, ¿de dónde vienen estos que tienen esa cara de felicidad? ¿De dónde vienen estos que se abrazan con ese amor? ¿De dónde vienen estos? ¿Qué habrán hecho? Se cuestionarían. Si nosotros somos personas que vivan esa experiencia de fe en nuestras vidas, podremos testimoniar. Es que no hay otra clave. Testimoniamos aquello que vivimos y aquello que experimentamos. Por lo tanto, pues hermano, profesemos nuestra fe con esas características. Y si profesamos nuestra fe, si vivimos esa experiencia de Dios, seremos capaces de ir caminando. La siguiente clave que nos daba el Papa Francisco: siempre en camino, siempre en camino. Eso el movimiento siempre lo ha tenido claro, yo creo. El movimiento, si algo hemos tenido característico, es que nunca nos hemos estancado. Prueba de ello son, aquí en España, 8 encuentros nacionales. Nos hemos reunido para ver cómo podíamos coger muletas para caminar. Nos hemos reunido para ver cómo podíamos abrirnos al espíritu para poder afrontar los retos del futuro. Pero es que a nivel mundial, y desde lo mismo, en noviembre un encuentro mundial. Ya tenemos otra vez otro momento de comunión, de compartir para ver por dónde tiene que ir el MCC a nivel mundial. Pero frente a ese estar caminando como movimiento, nosotros no podemos olvidar que tenemos que caminar a nivel individual, es decir, en un camino de conversión continua, de transformación continua. Tenemos que ser personas que, aunque tengamos 20, 30, 80 años, tenemos que estar siempre escuchando la voz del Espíritu que nos pide que sigamos transformándonos, que sigamos convirtiéndonos. Hay ya que nos pensamos que ya nos hemos convertido, que ya lo tenemos todo hecho. Hay ya que. Caminar también supone el estar abierto a la acción del Espíritu por donde nos quiera llevar. Y algunas veces esa acción del Espíritu nos lleva por derroteros que nosotros no quisiéramos. Yo os lo digo sinceramente, nunca estaba en mis planes el haber sido presidenta nacional del movimiento, jamás.
ni estaba en mis planes tan siquiera pues haber hecho el cursillo. Probablemente en aquel momento cuando me lo plantearon yo diría, ¿a dónde voy yo? ¿Esto para qué? Pero sin embargo, pues, bueno, el abrirse supone que el Señor te lleva por caminos diferentes. Yo no sé dónde el Señor me llevará mañana, pero sé que todos los que estamos aquí sí que tenemos que estar abiertos a escuchar al Señor para ver, Señor, como responsable del movimiento de cursillos que soy, ¿por dónde tengo que caminar? ¿Qué es lo que me estás pidiendo? A lo mejor a algunos les pide como a Abraham, sal de tu tierra. A lo mejor a otros les dice, pues mira, con tranquilidad. No lo sé. Pero si uno está abierto a transitar por los caminos del Espíritu, pues donde el Señor le lleve, hermanos. Y luego, como dice también el Evangelio, siervos inútiles éramos y hemos hecho lo que teníamos que hacer, donde el Señor quiera. Dentro de poco me han dicho que iba a salir un libro que se va a titular, sobre todo pues también con cosas del Papa Francisco, que se va a titular Mente abierta, corazón creyente. A mí el título me pareció sugestivo, no sé el contenido, cuando salga ya lo leeré, pero me pareció el título muy sugestivo, porque yo creo que tenemos que tener mentes muy abiertas, todos los del movimiento de cursillo y todos los responsables de la nueva evangelización, para poder ser personas creyentes. Porque en una mente abierta el Espíritu es capaz de transformar desde aquí hasta aquí. Si decía Mamerto Menapace, que es un benedictino, que el camino más difícil de recorrer tiene 45 centímetros de distancia, que es el que va desde aquí hasta aquí o desde aquí hasta aquí. Es decir, nosotros tenemos que estar mentes abiertas para comprender, pero desde el Espíritu saber responder. Siempre en camino, porque tenemos mucha gente a nuestro alrededor, hermanos, y si nos paramos, no nos encontramos. Si nos hubiéramos quedado cada uno en nuestra diócesis, no nos hubiéramos encontrado los unos con los otros, ¿verdad que no? Poniéndonos en camino nos hemos encontrado. Pues poniéndonos en camino nos vamos a encontrar en nuestra tarea evangelizadora a muchos hermanos. Tenemos que optar por los demás, optar por el hombre y la mujer de hoy. Y eso se hace caminando. Preocuparnos por todos sin excepción. Que me duele el otro. No podemos estar eligiendo. En nuestro camino nos vamos a encontrar a muchos hermanos de diferentes condiciones, de diferentes actitudes, pero nosotros como personas de fe tenemos que estar abiertos a todos y acogiendo a todos. Preocupándonos del otro, porque el otro me complementa. El otro, yo muchas veces, fijaros, he visto como personas que a lo mejor tú te has encontrado por el camino y han sido auténticos cirineos en tu vida. No, a lo mejor en aquel momento no eras consciente de que te iban a complementar, que te iban a ayudar, pero cuántas veces cuando damos oportunidad a los otros nos encontramos que son esos cirineos que nos están ayudando a caminar. Tenemos que estar atentos a los demás y escuchar a todos, y no solamente a los que nos apetece. En nuestro camino nos vamos a encontrar personas que opinan de diferente forma a nosotros. Personas que a lo mejor nos complican la existencia con sus planteamientos. Pero no tenemos que tener miedo al diálogo y a la confrontación positiva, sino todo lo contrario. Tenemos que tener apertura de escucha y si nos complicamos la existencia, pues mira, vamos a complicárnosla, porque la evangelización requiere que nos remanguemos y que nos compliquemos. Tenemos que ser personas de camino que estén dispuestas a aceptar con alegría el compromiso y el servicio. El compromiso de aceptar el que tengo una tarea por delante. Tenemos una tarea por delante. Y si nosotros no hacemos esa tarea, no esperemos que la hagan otros. Muchas veces pensamos, bueno, pero si está aquí Loli, que lo hace también muy bien, ¿yo para qué me voy a molestar? No, yo he asumido un compromiso y como responsable tengo que dar respuesta de ese compromiso, aunque me guste o aunque no me guste, pero tengo que dar respuesta de ese compromiso. Tengo que verlo como el servicio que el Señor me pide. Cuando lo veo como el servicio, pues no me decepciona o no me defrauda cuando no cuentan conmigo los hombres, que también nos pasa.
decimos, si es que como no me piden las cosas, es que, ¿no? Tú haz lo que tengas que hacer. No estés pensando, o que, ay, Pepe no me ha dado las gracias por lo que he hecho. Si yo no le sirvo a Pepe, estoy sirviendo al Señor. Cuando acepto con alegría el servicio al Señor, no me decepcionan los hombres. Por lo tanto, no abandono mi comunidad cada vez que alguien no me reconoce mis tareas, o cada vez que no me dan el paramiento. Recuperar la alegría de servir supone que yo estoy sirviendo al Señor y no a los señoritos. Pero así es. Aceptar la alegría del servicio es aceptar las palabras que dijo el Señor a los apóstoles. Yo no he venido a servir. Perdón, no he venido a ser servido, sino a servir. Nosotros no estamos aquí como responsables para que nos aplaudan, sino estamos aquí para servir con mayúsculas. Y ahí está nuestra alegría. Y cuando por la noche terminamos nuestra tarea, ofrecerle al Señor, aquí tiene, Señor, las monedas que me diste, porque no las he escondido debajo de la tierra, sino que las he puesto para que tú las multiplicaras, que son tus monedas y no las mías. La otra clave, tenemos que ser responsables que construyan, que edifiquen. Y construir, yo no sé si aquí habrá alguno que sea albañil, pero los que construyen, las manos se las ensucian. Los que construyen, las manos se las ensucian. No las tienen limpias. Pues nosotros tenemos que tener manos de trabajadores porque estamos construyendo. Construyendo paz, construyendo unidad, construyendo comunión, construyendo espacios donde la gente pueda sentirse a gusto. Tenemos que ser constructores y edificadores de esas comunidades. Y en esa construir y edificar comunidades de paz, de concordia, de solidaridad, de amor, muchas veces, por no decir la mayoría, nos encontramos con dificultades. Somos humanos y no vamos a engañarnos. Cada uno tenemos nuestro padre, nuestra madre, y cada uno tenemos nuestras manías, y cada uno tenemos nuestras costumbres. Las relaciones humanas son difíciles, pero ese es nuestro reto. Porque si no somos capaces de amar al que tenemos al lado, ¿cómo vamos a amar a que lo vemos? ¿Cómo vamos a poder decir que amamos al Señor que no lo vemos? Pues tenemos que edificar desde el amor. No hay otro camino. De edificar desde el amor al hermano. Cuando amo al hermano, veo sus limitaciones y veo que me hace daño cuando me hiere, pero sin embargo, el amor supera esas dificultades. Si cada uno de nosotros imaginamos, si cuando alguno de nuestra escuela, alguno de nuestra familia viene y nos hace la Pascua, si en vez de poner nuestro escudo de este me las va a pagar, pensáramos, el amor del Señor me va a capacitar para seguir tendiéndole la mano, el amor del Señor me va a capacitar para seguir perdonando, el amor del Señor me va a capacitar para ver en Él el lado bueno que tiene. Es verdad que no piensa como yo, que no siente como yo, pero sin embargo el amor del Señor nos va a hacer que juntos seamos testimonio, que juntos hagamos unidad, que juntos hagamos comunión. ¿Os imagináis cómo serían nuestras escuelas? ¿Cuántos problemas nos quitaríamos del medio si pusiéramos el amor de Dios en medio? Si no nos miráramos tanto a mí mismo, si no nos miráramos tanto al ombligo. Es que yo lo que pienso, es que yo lo que digo, es que no. ¿Cuánto cambiaría? Hemos de sentirnos unidos, hemos de vivir unidos para que los demás perciban que se puede vivir en unidad. No podemos decir a los demás, hablar a los demás de comunión si nosotros primero no lo vivimos, si nosotros primero no lo experimentamos. Y fijaros, dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Si a nuestras comunidades, a nuestras escuelas, entra alguien y nos ve unidos, pues entonces verán que lo que les decimos es posible. No se decepcionarán y no se irán. En algunas ocasiones hemos comentado, cuando hemos estado celebrando los 50 años, es que cada vez nos cuesta más trabajo que la gente se mantenga en las escuelas. Es que nos estamos haciendo viejos, decimos. Es que hay que renovar. Pues yo me pregunto si antes de renovar no tendremos que nosotros
renovar nuestra actitud para que cuando vengan a nuestra comunidad, ahí vean una comunidad de apóstoles que su fuerza está en el amor del Señor. Así probablemente tengan mucha más ganas de seguir con nosotros y no se nos vayan, no solamente en Cursillos, sino en todas las comunidades. Tenemos que en ese construir comunión y unidad, tenemos que abrir cauces para el diálogo. No hay comunión sin comunicación. No lo hay. Es muy difícil. Yo por lo menos no he encontrado el camino de comunión sin antes no hay comunicación. Y esa comunicación desde nunca la imposición, sino como decía esta mañana en la presentación que Monseñor Ney que proponía. Nosotros no tenemos que obligar a los demás que piensen como nosotros. Tenemos que proponer la alegría que nosotros tenemos, las ideas que nosotros tenemos. Nunca obligar, es que tú tienes... Y fijaros, y otro paso más diría yo, ¿cuántas veces se nos olvida que en nuestro camino de fe hemos pasado por diferentes etapas? Y ¿sabéis lo que pretendemos ahora? Que todos nuestros gente que tenemos alrededor sean Ferraris. Vamos, de 0 a 100 en 3 segundos. Y no es así. No. Nosotros, a la hora de promover cauces de diálogo con los demás, tenemos que respetar sus tiempos, sus espacios, sus dudas, su, a lo mejor, no entender. Cuando vamos hablando, y vamos, yo por lo menos soy de mente un poco lenta, cuando estamos comunicándonos, hablándonos, yo digo que guardo como un ordenador. Todo lo que me van diciendo, a lo mejor en ese momento no lo entiendo, pero luego estoy como los discípulos de Maús. Es que no te dabas cuenta de que mientras todo esto se estaba diciendo, tú estabas ardiendo y no lo estabas entendiendo. Pues bueno, soy de efecto retardado, pero en ese ir comprendiendo, en ese ir viendo, como en el diálogo, en la comunicación, vamos creciendo y vamos madurando. Y nos tenemos que ir respetando. Y nos tenemos que respetar. No podemos ser tampoco, hermanos, comunidades o personas estufa, que nos estemos siempre entre los que nos llevamos bien. Venga, qué bien que estamos aquí los 4, qué bien que estamos aquí y estamos calentándonos estupendamente. No podemos hacerlo así. Nuestro diálogo tiene que ser nuestra comunicación con todos, aunque lleguemos al Polo Norte, aunque lleguemos al frío. Bien, también lógicamente en ese construir comunidades, construir escuelas desde la comunión y desde el amor fraterno, pues también tenemos que nunca olvidar que tienen que ser escuelas abiertas a situaciones diferentes. Mirad, yo cuando pienso en el término de escuela, escuela de cursillos, lo que pienso no es de personas sabias. Cuando hablamos de escuela, pues yo digo, si se llama escuela es porque vamos a ir madurando y ir creciendo. Por lo tanto, tenemos que estar abiertos a las situaciones nuevas, abiertos a los ritmos de la gente nueva, abiertos a las propuestas nuevas. No podemos encerrarnos. De hecho, fijaros, una de las experiencias que yo creo que me ha llevado estos años de vivir los 50 años en la diócesis es darme cuenta cómo en las escuelas que se han cerrado en sí mismas se han empobrecido y se han venido abajo. Y los responsables se han terminado cansando y abandonando la tarea. Por lo tanto, escuelas abiertas a lo que el Señor vaya marcando. Porque mirad, ya aterrizo en lo propio nuestro. Nosotros somos responsables de escuela porque hemos optado libremente porque el movimiento sea nuestro campo específico de evangelización. Mejor dicho, que a través del método de cursillos, a través de cursillos de cristiandad, nosotros vamos a evangelizar en ese espacio. El movimiento de cursillos no lo hace todo, que eso es otro de los, quizá, chips que nos tengamos que quitar. El movimiento de cursillos no ha nacido para hacerlo todo, ha nacido para hacer una tarea
dentro de la tarea grande de evangelización de la Iglesia, una parcela. Y lo primero que tenemos que asumir nosotros es, verdaderamente, ¿es mi vocación cursillos? ¿Es mi vocación cursillos? Porque si es mi vocación cursillos, si el Señor me ha plantado en el movimiento, aquí tengo que trabajar. Y una de las cosas que yo creo que da gran dificultad a la misión, a la tarea en cursillos, es cuando tenemos dispersión. Yo le he bautizado como dispersión en múltiples tareas apostólicas. Estamos en todo para hacer todo. ¿Y sabéis qué nos pasa cuando estamos en todo para hacer todo? Que no hacemos nada. Estamos en prematrimoniales, estamos en equipos de Nuestra Señora, estamos en no sé qué, estamos en todo. Y claro, cuando se nos pide que hagamos una tarea específica de un buen precursillo, de un cursillo y de un postcursillo, que son las 3 fases de nuestro método, no tenemos tiempo. Los lunes es que tengo no sé qué, los martes que tengo no sé cuánto, los miércoles no sé. ¿Y sabéis cuál es el problema encima? Que claro, cuando nos ven los de fuera dicen, yo para estar como tú me borro, si no tienes tiempo para nada. ¿Os pasa o no os pasa? Pues bueno, pues una de las cosas que tendremos que clarificar en nuestra vida es que si somos responsables del movimiento de cursillos, seamos responsables del movimiento, en toda su grandeza, en toda su riqueza y en toda su miseria. En todos los acontecimientos, en todos los momentos. ¿Eso quiere decir que yo no puedo hacer más cosas? Sí, claro que sí. Yo puedo hacer lo que pueda. Ahora, tener claro que mi opción prioritaria es el movimiento. Y que si el movimiento me necesita 3 días de esta semana, yo lo que no puedo andar es diciendo, esta semana conmigo no cuentes. Cuenta la otra. Hombre, no. ¿Me entendéis? Yo creo que eso, por lo tanto, de verdad, es una de las cosas que yo, analizando las situaciones, ya digo, en este bagaje de estos años en las escuelas, yo veía, es que vamos sobrecargados. Decía un amigo que a los antiguos cristianos se los comían los leones y a los nuevos responsables de las escuelas nos comen las reuniones. Pues sí, así es, nos comen las reuniones. Es que ahora mi hoja que está en la otra mojada. Tenemos que mirar. Y una de las cosas que creo que necesitamos con fuerza, es primero analizar quiénes son los responsables, que tampoco hay equivocaciones, porque cuando hablamos de responsables, a lo mejor a lo largo de los años, mirad, a ver si soy capaz de esta idea decirla claramente. Llevamos ya unos cuantos años de madurez en el movimiento. Ya, yo creo que yo acabo de cumplir los 50. Se supone que ya estoy en una edad más o menos madura, que no tengo el fulgor ese de la juventud, pero tampoco estoy en los 90 años donde estoy cansada. Creo que en los 50 años está un poco la madurez. Bien, pues el movimiento de cursillos yo creo que ya está un poco maduro, tiene más de 50 años. Y la experiencia de estos años nos hace ver que tenemos que clarificar conceptos, que antes no se necesitaba clarificar porque no había necesidad de hacerlo, pero hoy sí. Porque cuando hablamos de responsables, quizá por ser más novedosos, estamos cayendo en la contradicción de decir, bueno, entonces, ¿quién son los responsables? Los que viven los que participan en nuestras sustrellas. ¿Son responsables los que están en las reuniones de grupo? ¿Son responsables? Bien, vamos a ver. Responsables de la nueva evangelización, como hemos dicho, somos todos. Ahora, sí que es cierto que hay un núcleo que antiguamente se llamaba de dirigentes, que ahora decimos que son responsables, pero que no se nos olvide que hay responsables que trabajan en los motores del movimiento, que son las escuelas. Esos son los responsables del movimiento. A una persona que está en una reunión de grupo y que no está en mi escuela, yo no le tengo por qué pedir que se comprometa conmigo a trabajar específicamente en el movimiento. Esa persona animará allí donde esté, en su grupo, en su estrella, en su reunión de grupo, pues ofreciendo el movimiento, ofreciendo el cursillo para ese encuentro con el Señor. Pero yo no le puedo pedir ese mismo compromiso. Ahora, eso sí, a la persona que sí que ha optado por ser miembro de escuela, que dice, yo en este club de gente me apunto, vamos, que me hago socio, a ese sí, hay que pedirle que se comprometa seriamente. Por lo tanto, a esos que se comprometen seriamente, a esos que son responsables de las escuelas de cursillo,
que menos que nos pidan que seamos personas que conozcan el método del movimiento. Una de las cosas que creo que es prioritaria, que nosotros conozcamos el método, conozcamos el movimiento, conozcamos su historia, para poder enamorarnos de lo que tenemos entre las manos. Y una de las cosas que me ha hecho enamorarme hasta el tuétano del movimiento es leer la historia del movimiento, conocer la gente del movimiento, hablar con la gente antigua de los primeros tiempos. Yo recuerdo con gozo pues, las conversaciones con Sebastián Gallá, recuerdo con gozo las reuniones y las conversaciones con Eduardo Bonín. Recuerdo con gozo en las diócesis donde hemos estado celebrando los 50 años, aquellos que tienen 80 años que me contaban cómo empezaban, con las dificultades que tenían, cómo se fue gestando la historia del movimiento. Eso es para quitarse el sombrero y decir, Señor, chapó, porque tú hiciste que todo esto fuera una realidad. Y eso es lo que primero tenemos que tener nosotros, pasión por el método que el Señor nos ha regalado, por el movimiento que el Señor nos ha regalado. Porque no podremos llevarlo a cabo si primeramente no estamos enamorados de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Por lo tanto, conocimiento, formación, y no se trata de estar ahí eruditos, no, pero de todo lo que llegue a nuestras manos y procurar buscar, no solamente que llegue a nuestras manos, sino buscar dónde me puedo yo empapar de cosas de mi movimiento, donde el Señor me ha plantado para que yo disfrute. Conocer nuestra metodología con profundidad. ¿En qué consiste? Que muchas veces pensamos que el método, y me diré, pues Mariloli, son cosas que son obvias. Pues mirad, yo he aprendido que no queda nada por supuesto. Porque me he llevado grandes chascos. Y yo, la primera es mí misma. He creído que yo estaba en posesión. Bueno, recuerdo de algunas cosas que yo, por lo que tú no aprendes en su diócesis. Uno que como que lo hace muy bien. Yo lo hago muy bien. Y como llevo 30 años haciéndolo muy bien, pues estupendo. Y luego resulta que te enteras que así no se hacía. Y tú dices, válgame el Señor. Bueno, pues hay que conocer nuestra metodología y no dar nada por supuesto. Tenemos, mirad, los responsables del movimiento de cursillos, los responsables de la escuela de cursillos, tenemos que estar siempre expectantes para ver qué podemos mejorar. ¿Qué hacemos que a lo mejor podría hacerse de otra forma? Compartir con otros hermanos. Ahora tenemos los medios de comunicación que nos ayudan enormemente a poder compartir. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces lo otro? Y no que muchas veces, y perdonadme si soy excesivamente quizá dura, escondiéndonos a ver que no se enteren de lo que estamos haciendo. Al contrario, yo he podido cambiar una cosa que estaba mal porque no me ha dado vergüenza de decir, pues yo lo hacía así. Yo esto pensaba. Bueno, vamos a ver, tenemos bibliografía, tenemos libros, tenemos donde podemos ver cómo es, que a lo mejor ni tu verdad ni la mía, pero vamos a verlo, porque juntos podremos mejorar, porque el método no es nuestro, es para los demás, no es para beneficio nuestro, sino beneficio para los demás. Y el Señor nos dará cuenta si hemos sabido aplicar ese método correctamente y completamente, o nos hemos guardado cosas para nosotros, porque nos daba miedo o vergüenza, es decir, cómo hacíamos las cosas. Y si lo hacemos bien, gloria al Señor. Y si lo hacemos equivocadamente, cambiémoslo, que no pasa nada. Yo muchas veces digo, Señor, esta empresa es tuya. No es mía, es tuya. Por lo tanto, yo no tengo que tener vergüenza. Yo no lo sé todo. Aceptar mis propias limitaciones, aceptar nuestras propias limitaciones, que no lo sabemos todos. Y hay de la diócesis que se piensa que todo lo hace bien. Hay de la diócesis que lo piensa. Yo, por lo menos, mi experiencia es que no. Tenemos que, conociendo nuestra metodología, también esta mañana se apuntaba, saber valorar, saber defender lo fundamental, lo que no se puede tocar de cursillos. Sabiendo lo que es fundamental, luego tendremos plena libertad para lo que es paja, pues cambiarlo cada uno con su propia idiosincrasia. Yo muchas veces digo, yo soy del sur, no soy de Guadalajara, soy nacida en Madrid. Lo que pasa es que mi madre es de Guadalajara y tengo mucha vinculación con la gente de Guadalajara, lógicamente, la madre dirá, pero el padre es de Albacete, o sea que estoy ahí entre dos aguas. Bien, pero ¿qué quiero decir con esto? Que conociendo eso fundamental, pues bueno, pues si en el sur, en mi diócesis que es Murcia, resulta que somos
más castañuelas, porque el sol, porque la alegría esa, pues somos, bueno, pues mira, si cuentan más chistes, cuentan menos chistes, os aseguro que eso es accesorio. A lo mejor en el norte cuentan menos chistes, ¿y qué? Eso es la idiosincrasia de cada lugar. Ahora, lo fundamental, lo que es de fundamental en la proclamación, en la celebración y en la convivencia, eso es inamovible, hermano. Y tiene que ser lo mismo en San Sebastián que en Cádiz. No se puede cambiar. Y por desgracia, no es así. Y sería una hipócrita si no os lo dijera. No es así. Por lo tanto, tendremos que, no sé cómo y de qué manera, y para eso estamos en este encuentro, para buscar cómo todo, porque yo os lo digo por la experiencia de los obispos. Cuando tú hablas con los obispos, cuando los cambian, don Ángel, y usted, me imagino que eso también tiene la experiencia, no es la misma la percepción que tiene un obispo de un sitio como tiene en el otro. Y dice, anda, ¿y eso? Pues así no lo hacen. Si eso así no es, si eso, o cuando nos movemos de un sitio para otro. Por lo tanto, eso me detecto, yo detecto por lo menos, que desde luego el movimiento no funciona igual en todos los sitios. Es lo fundamental. Y eso sí que es grave. Eso sí que es grave. Por lo tanto, conozcamos, no cambiemos lo fundamental. No nos desesperemos muchas veces cuando vamos a proponer algo o a decir algo y enseguida es que no cuentan, no me dicen, o es que estos están siempre enquilosados, no. Es decir, mirad, yo creo que cuando la gente conoce en profundidad el método, no se encierra. Yo por lo menos creo que esa es la clave. Se fanatiza uno cuando no conoce. Se fanatiza uno cuando no conoce. Cuando tú conoces el trayecto que ha llevado el movimiento, te das cuenta de que las cosas que no son de Dios, las cosas que no son, han ido quitándose, han ido cambiando. La gente cuando se enfada en decir, es que teníamos que hacer esto, es que teníamos que hacer lo otro, eso es porque no ha conocido el método. No lo ha conocido en profundidad. Por lo tanto, en ese sentido, hermano, yo creo que tenemos que conocerlo. Y muchas veces, en ese no conocer el método, nos está llevando a situaciones, creo, que nos están alejando del sentido o mejor dicho, de la esencia del movimiento de cursillos. Nosotros, lo he dicho esta mañana, creo que Nelly Beltrán, cuando comentaba de cómo nace el movimiento, un movimiento que nace para descubrir, para acercar a los que estaban de espaldas a Dios. Si nosotros se nos olvida esa perspectiva de que tenemos que estar ahí, que esa es nuestra esencia, estar como movimiento de iglesia posibilitando la vivencia y la convivencia de lo fundamental cristiano, como estamos para ofrecer eso fundamental cristiano. Si nosotros perdemos esa perspectiva, pues nos vamos a ir solamente a hacer de nuestro método algo para adentro, para los que tienen una vida comodita. Y yo creo que eso, el movimiento para eso no nació. Miren, si no que me corrija. No estaba para los que tenían una vida comodita, que estaban ya dentro, sino que nació para los de dentro y también para los de fuera. Por lo tanto, nosotros, si verdaderamente asumimos el método en su integridad y lo conocemos, nos daremos cuenta de que no podemos estar seleccionando hoy, pues esta situación que venga al cursillo o esta situación que no venga al cursillo. A esta situación no le podemos hacer o esta situación. ¿Me entendéis por dónde voy? Sí, sí. Nuestros cursillos no pueden ser, y eso es algo que don Ángel, que en algún momento lo podrá corroborar, se ha dicho, al cursillo no le podemos cerrar la puerta a una persona que está divorciada de vuelta a casar. Porque le vamos a dar el primer anuncio, y el primer anuncio no quiere decir que le tengamos que dar un contenido moral, ni un contenido catequético, sino que le estamos ofreciendo la posibilidad del encuentro. Luego después ya veremos cómo hacemos el acompañamiento, hermanos. Ya veremos. Ahora, eso sí, tendremos que hacer un buen precursillo, por eso digo, método en su totalidad. Un buen precursillo para que esas personas sepan dónde van. Ahora, apertura para que puedan recibir o posibilitarles el encuentro con el Señor. Un Señor que les ama por encima de todo como nos ama a nosotros. Y luego después vamos a ver cómo los acompañamos. Y no muchas veces como decimos, es que qué lástima, no pueden comulgar. La lástima es que no tienen al Señor, no que no puedan comulgar. Esa tiene que ser la lástima. Por lo tanto, en ese sentido, hermanos, que no perdamos nunca de vista que nuestro movimiento es movimiento de primer anuncio. Que se nos abre la boca para decir que cursillos es de primer anuncio, pero se nos olvida las connotaciones que lleva ese primer anuncio. Y situaciones que como el tiempo es tiempo, no me puedo detener. Pero hay muchas situaciones nuevas que tenemos que afrontarlas con valentía. Y eso requiere responsables preparados. No mojigatos, responsables preparados, que sepan dar respuesta a todas esas situaciones. Que no sepan dar soluciones, si no hacen falta soluciones. No hacen falta soluciones. Nosotros no estamos para solucionar los problemas. Estamos para ayudarles a que encuentren la solución a sus problemas, que es el amor del Señor.
¿Me entendéis? Sí. A buen entendedor con pocas palabras. Tenemos que comprender, y comprender pasa por renovar nuestra alegría de pertenecer. Yo, de verdad, permitidme que haga hincapié en lo que debe de suponer el pertenecer a una escuela de cursillo. A mí me da mucho coraje, y esto me lo tendré que confesar todos los días de mi vida. Me da mucho coraje cuando la gente ve en la escuela de cursillo, en los responsables de cursillo, pues, bueno, voy a pasar el tiempo. Me duele enormemente. Porque un responsable de una escuela de cursillo tiene que ser una persona, o debe de ser una persona, que esté gozoso de que el Señor cuenta con él. Y cuando alguien, yo no sé a vosotros, pero yo cuando pienso en que me nombran para un cursillo, a mí las entrañas que se me revuelven de alegría. Porque es una oportunidad, es un regalo. Yo no entiendo cómo hay gente que puede decir, hoy yo he ido a 2 cursillos, no. Yo digo, Señor, si yo, vamos, si es que es la vamos, yo digo 3 días para mí. Yo, a mis hijos cuando eran pequeños les decía, ¿vosotros qué queréis? ¿Una madre lista o una madre tonta? Y me decían, una madre lista. Digo, pues por eso voy. Porque los listos saben, por lo menos los listos cristianos, aunque yo no soy mucho, pero bueno, lo intento, es que cuantas más llenas del Señor esté, mejor voy a poder estar en mi mundo, en mi gente, con los míos. Cuantas más riqueza de amor de Dios tenga, más voy a ser capaz de dárselo a los demás. Por lo tanto, hombre, pertenecer, que te pidan una charla. Venga, hoy yo no sirvo, yo no valgo. Teníamos que estar gozosos de que, si es el Señor el que nos lo está pidiendo, es el Señor el que te está diciendo, oye, habla tú de mí a mis hermanos, comparte con ellos la alegría. Es que eso no es para sentirse gozosos de pertenecer. Mientras que no tengamos responsables que se sientan gozosos de entrar por la escuela cada vez que van y digan, aquí estamos para lo que el Señor nos pida, aquí estamos para comernos el mundo, mirad, no podremos dar. Esa semilla que decía Nel que está ahí en la tierra no dará fruto, porque le estamos poniendo piedras encima. Por lo tanto, esa alegría de quitar piedras, es decir, que la semilla florezca, y que florezca porque yo la estoy regando, y que florezca porque yo la estoy abonando, y que florezca porque yo le estoy poniendo mi ilusión y mi alegría. Porque es lo que el Señor me está pidiendo. Si Él da el 100 por 1, pero voy a poner el 1. Y eso algunas veces pues nos está faltando. Tenemos que vivir esa mentalidad y ese carisma de movimiento en nosotros. ¿Cuántas veces, yo soy muy dada a eso, ese tiene carisma de cursillo? ¿Por qué? Porque testimonia, porque no le da vergüenza abrir su corazón. Nosotros no somos personas de catequesis, somos personas de testimonio. Ojo, que no quiere decir que el testimonio no vaya afianzado por una doctrina seria, ¿eh? No es cuestión de contar batallitas, que muchas veces confundimos. Voy a dar un testimonio, no es una batallita. Es que el testimonio de un cristiano tiene que estar cimentado en un conocimiento profundo, pero desde la experiencia de la vida. Ese es el carisma de cursillo, desde el testimonio y desde la experiencia de la vida, nunca desde la catequesis. Por lo tanto, mirad, yo pienso y concluyo, si nosotros fuéramos capaces de vivir, experimentar, gozar de esa presencia de Dios en nuestra vida, de que no se nos olvidara nunca el norte, que el norte es Él, si fuéramos capaces de ir poniendo en nuestra vida la ilusión, el ardor, las ganas de ser del Señor, las ganas de servir al Señor, y eso lo hiciéramos en nuestras comunidades, en nuestras escuelas, yo de verdad pienso que ninguna de nuestras diócesis se quedaría sin renovar. Vamos, me la juego que no se queda sin renovar. Está en nosotros, en cada uno de nosotros, en que todo eso sea una realidad. Que el método está, que la semilla está, que los responsables estamos. Ahora solamente falta pues que recuperemos esas 3 palabras que es Juan Pablo II nos decía: el ardor misionero, que también tengamos nuevas expresiones, de expresiones de encuentro con el otro, de expresiones de abajarme al otro, y pues ardor, expresión, y que nuestro método lo hagamos nuevo, no que hagamos que yo creo que se equivocó. Bueno, cuando esté allá arriba, que creo que estaré con el Señor arriba, le preguntaré a Juan Pablo si se equivocó o me equivoqué yo, pero al gato Juan Pablo. Pero yo creo que cuando dijo nuevos métodos no quería decir que inventáramos métodos nuevos, sino que hiciéramos el método nuevo, el que ya tenemos.
Por lo tanto, pues que si todo eso somos capaces de hacerlo, permitidme que yo siga soñando con que nuestras escuelas de cursillo siguen estando capacitadas para esa misión, para esa tarea evangelizadora que el Señor, yo creo que sigue soñando y sigue animándonos. Y nos sigue diciendo, como le dijo a los apóstoles, y anunciar la buena nueva a todos. Y, como nos decían en el 7º encuentro, y contad todo lo que habéis visto y oído. Y porque el Espíritu de Cristo nos urge. Y porque yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los tiempos. Hermanos, vamos a ponernos en camino y de colores.